Hola chicos. Bueno, en este vídeo voy a hablar de las matrices. Primero, ¿qué es una matriz? Eso es lo primero que tenemos que estudiar. ¿Qué es una matriz? Bueno, una matriz, una matriz es un arreglo, bidimensional, de números. En nuestro caso siempre van a ser números reales, ¿de acuerdo? Pueden ser también números complejos, pero en nuestro caso serán siempre números reales. Formado por m filas, y n columnas. ¿Y qué significa esa palabreja tan rara o esas palabras tan raras de arreglo bidimensional? Pues muy sencillo. Eso significa una tabla de números. O sea, tenemos el número 11, el número 12, así hasta el número 1n, el número 21, el número 22, hasta el número 2n, y así sucesivamente hasta el número m1, el m2, etcétera, hasta el mn. El primer subíndice indica el número de fila. El segundo subíndice nos indica el número de columna. O sea, este de aquí es el 2n porque es la segunda fila y la enésima columna. Este de aquí es el m2 porque es la mésima fila y la segunda columna. Esta matriz en concreto diríamos que pertenece a las matrices m por n con coeficientes reales. ¿Vale? En nuestro caso siempre van a ser números reales, con elementos reales. Por ejemplo, mirad, una matriz 2 por 3, por ejemplo, que tenga dos filas y tres columnas. Pues la 2 menos 1, 3, 5, 1, 7. Esto pertenece a las matrices 2 por 3 con coeficientes reales. Tiene dos filas, tres columnas. Este es el A11, el A12, el A13, el A21, el A22, el A23. Ahora también, pues por ejemplo, una matriz M 2 por 2, una matriz B, voy a poner. B va a ser 2 por 2 con coeficientes reales. Pues sería, por ejemplo, la matriz B, menos 1, 0, 3, 5. Tiene dos filas, esta es la primera fila, esta es la segunda fila, y dos columnas, primera columna, segunda columna. Esto es el A11, este de aquí sería el A12, este sería el A21 y este el A22. ¿Vale? Bien, lo que vamos a ver ahora a continuación es qué operaciones podemos hacer con estas matrices. La primera operación que vamos a definir con matrices es la operación de suma de matrices. Suma de matrices. Bien. ¿Qué tiene que ocurrir para que nosotros podamos sumar dos matrices? Pues para poder sumar dos matrices es necesario y suficiente que ambas tengan el mismo número de filas, que ambas tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas. O sea, es necesario y suficiente que sean ambas, A y B,
pertenecientes a las matrices con m filas y n columnas, con coeficientes reales, claro está. Entonces, por ejemplo, si A fuera, voy a poner un ejemplo y lo vamos a explicar sobre ese ejemplo. La 2, 3, menos 1, menos 3, 5, 2. Y B fuera la 5, 1, 7, 2, menos 1, 3. Por ejemplo. Esto es una matriz, la matriz A pertenece a las matrices 2 por 3, con coeficientes reales. La matriz B también pertenece a las matrices 2 por 3, con coeficientes reales. Entonces, ¿podemos hacer la suma? Sí, porque ambas matrices, la A y la B, tienen dos filas, ¿vale? Y ambas matrices, la A y la B, tienen tres columnas, 1, 2 y 3. Entonces, podemos hacer la suma de matrices. Tendríamos la 2, 3, menos 1, menos 3, 5, 2, más la 5, 1, 7, 2, menos 1, 3. ¿Y cómo hacemos la suma? Pues la hacemos elemento a elemento. El elemento 1, 1 le sumamos el elemento 1, 1, 2 más 5. Al elemento 1, 2 le sumamos el elemento 1, 2, 3 más 1. Al elemento 1, 3 le sumamos el elemento 1, 3, menos 1 más 7. Luego, al elemento 2, 1 le sumamos el elemento 2, 1, menos 3 más 2. Al elemento 2, 2 le sumamos el elemento 2, 2, 5 más menos 1. Y al elemento 2, 3 le sumamos el elemento 2, 3, 2 más 3. Esto ya operando elemento a elemento sería 2 más 5, que son 7, 3 más 1, que son 4, menos 1 más 7, que son 6, menos 3 más 2, que es menos 1, 5 más menos 1, que son 4, y 2 más 3, que son 5. Y con esto ya tendríamos aquí la matriz A más B. Bien, si tuviéramos, por ejemplo, una matriz C, imaginad que fuera la 2, 1, 3, 5, 7, 2. ¿Podríamos hacer A más C? Pues la respuesta es que no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque A es una matriz 2 por 3 con coeficientes reales y B es una matriz 3 por 2 con coeficientes reales. Entonces, claro, el número de filas de la matriz A ya no coincide con el número de filas de la matriz B. Con eso es suficiente. De la matriz C, quería decir. Entonces, claro, aunque aquí yo hubiera puesto 3 columnas, imaginad que yo aquí pongo ahora 5, 7, 8. Esto ya es una 3 por 3, ¿de acuerdo? ¿Podría hacerlo? Bueno, el número de columnas coincide, pero el número de filas sigue sin coincidir. Entonces ya no lo puedo hacer, no puedo hacerlo. Y si yo cojo ahora y digo, bueno, pues en vez de eso, lo voy a escribir así, como una 2 por 2. 2 por 2. Las filas coinciden, pero ¿coinciden las columnas? No, no coinciden las columnas. Entonces, como no coinciden las columnas, tampoco lo podría sumar. Para que yo pueda sumar la matriz A con otra matriz, como aquí la B, lo que tiene que ocurrir es que el número de filas de A sea igual que el número de filas de B, que el número de columnas de A sea igual que el número de columnas de B. Y entonces, cuando vaya a hacer la suma, o la resta, porque si en vez de la suma yo hago la resta, vamos a hacerlo, ¿vale? Pues lo que ocurre es que en vez de sumar elemento a elemento, lo que hago es restar elemento a elemento, ¿vale? O sea, en la resta yo tendría esto. 5, 1, 7, 2 menos 1, 3. Esto me da 2 menos 5, elemento 1, 1. 3 menos 1, elemento 1, 2. Menos 1 menos 7, elemento 1, 3. El 2, 1 sería menos 3 menos 2. 5 menos menos 1.
y 2 menos 3. Y operaríamos. Entonces da menos 3, 2, menos 8, menos 5, 6, menos 1. Así que, como os comentaba, tanto para sumar como para restar, es necesario que las dos matrices tengan el mismo número de filas y que las dos matrices tengan el mismo número de columnas, ¿vale? Como ocurre aquí. En el momento que una de esas dos cosas no ocurra, que las filas de A no sean iguales a las de B o que las columnas de A no sean iguales a las de B, automáticamente no podré hacer ni la suma ni la resta de matrices, ¿vale? Bien, lo siguiente que tenemos que aprender a hacer es el producto de una matriz por un escalar. O sea, el producto de una matriz por un número. De una matriz por un número. Bien. Para hacer el producto de una matriz por un número, cuando tenemos un número k multiplicando a una matriz A, esto es el número, un número real. Esto en general será una matriz m por n con coeficientes reales. Entonces, como os comentaba, para hacer este producto de k por A11, A12, hasta A1n, A21, A22, hasta A2n, y así sucesivamente hasta AM1, AM2, hasta MN, lo que tenemos que hacer es multiplicar el número k por cada uno de los elementos de la matriz. Entonces nos quedaría k por A11, k por A12, etcétera, hasta k por A1n. Después k por A21, k por A22, hasta k por A2n. Y así sucesivamente hasta k por AM1, k por AM2, hasta k por AMN. Bien, ahora si lo hacemos con un ejemplo, por ejemplo, imaginad que queréis hacer 3 por la matriz A, donde la matriz A es la 2, 1, 5 menos 2, 3, 4. Pues sería 3 por 2, que son 6, 3 por 1, que es 3, 3 por 5, que son 15, 3 por menos 2, que es menos 6, 3 por 3, que es 9, y 3 por 4, que es 12. ¿Vale? Bien. Ahora, la siguiente operación que tenemos que aprender a hacer es el producto de matrices. Y aquí la cosa empezará a complicarse un poquito. No mucho, pero sí un poquito más que lo que hemos hecho hasta ahora. Veamos entonces, como os decía, el producto de matrices. Bien, vamos a ver. En primer lugar, para poder multiplicar dos matrices, el número de filas de la primera matriz disculpadme, no, el número de filas no, el número de columnas de la primera matriz, quería decir, de la primera matriz, debe ser igual que el número de filas de la segunda matriz. Esto es, si yo tengo una matriz A que es m por n,
Para poder multiplicarla por una matriz B, esta matriz B tendrá que ser n por P. Como os decía, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda. Estos dos números tienen que ser iguales. Si no, no lo podremos multiplicar. Y el resultado, digamos que una matriz C, tendrá tantas filas como la primera de las matrices y tantas columnas como la última de las, perdón, como las columnas de la segunda matriz, ¿vale? De la última. La segunda es la última, porque solo hay dos. Bien. Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que A es la matriz 1, 2, 1, 3, menos 5, 4. Esta matriz es una matriz 2 por 3. O sea que la que ponga a continuación, la matriz B, deberá ser, para poder hacer el producto, la matriz B tendrá que tener 3 filas. Por ejemplo, la 1, 4, 2, menos 5, 3, 1. Por poner una matriz cualquiera. Esta es una matriz 3 por 2. ¿Puedo multiplicar A por B? Sí, puedo multiplicar A por B. ¿Por qué? Pues porque A es una matriz 2 por 3 y B es una matriz 3 por 2. O sea, el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B. Esto es 2 por 3, esto es 3 por 2, se puede hacer el producto. ¿Y cómo va a ser ese producto? Pues va a ser una matriz que tenga dos filas, tantas filas como la matriz A, y dos columnas, tantas columnas como la matriz B. O sea, esto va a ser, ¿cómo hago el producto? Pues muy fácil, cojo la primera fila de A, la primera columna de B, y las multiplico como si fuera un producto escalar, ¿vale? De lo que ya conocíais de antes. Primera por primera, segunda por segunda, tercera por tercera, y lo sumo. O sea, sería 1 por 1, más 2 por 4, más 1 por 2, ¿vale? Primera fila por primera columna. Esto lo escribo en el elemento 1, 1. Ahora haría primera fila por segunda columna. 1 por menos 5, más 2 por 3, más 1 por 1. ¿Dónde lo escribo? Pues en la posición 1, 2, porque es la primera fila y la segunda columna. Ahora cojo segunda fila, primera columna. 3 por 1, más menos 5 por 4, más 4 por 2. Como es segunda fila, primera columna, lo escribo en la posición 2, 1. Y finalmente, segunda fila, segunda columna. 2 por menos 5, más menos 5 por 3, más 4 por 1. Y como es segunda fila, segunda columna, lo escribo en la posición 2, 2. Ahora es simplemente hacer esas operaciones que tenemos ahí. 1 por 1 es 1, más 8 más 2 me da 11. Menos 5 más 6 me daría 1, más 1, 2. 3 más menos 5 por 4, que son menos 20, 3 menos 20 es menos 17. Más 8, pues me da menos 9. Y menos 10 menos 15 serían menos 25, más 4 nos da menos 21. Y esta sería la matriz A por B. ¿Puedo hacer el producto B por A? Bueno, si yo quiero hacer el producto B por A, debo tener en cuenta que B es una matriz 3 por 2. A es una matriz 2 por 3. Entonces, el número de columnas de la matriz B y el número de filas de la matriz A
son iguales. Entonces sí puedo hacer el producto. Esto me dará una matriz C que será 3 por 3. O sea, tendrá tantas filas como la primera de las matrices, como la matriz A, y tantas columnas como la matriz B. O sea que el producto sí se puede realizar y me dará una matriz 3 por 3. Vamos a hacerlo. B por A sería entonces la matriz B en primer lugar, 1 menos 5, 4, 3, 2, 1. Y la matriz A en segundo lugar, 1, 2, 1, 3, menos 5, 4. Vamos a ver lo que da esto. Sería primera fila por primera columna. 1 por 1 es 1, menos 5 por 3, 1 por 1, menos 5 por 3. Esto iría en el elemento 1, 1. En el 1, 2 tendría 1 por 2, menos 5 por menos 5. 1 por 2, menos 5 por menos 5. En el 1, 3, 1 por 1, menos 5 por 4. 1 por 1, menos 5 por 4. En la posición 2, 1. En la posición 2, 1 sería 4 por 1 más 3 por 3. 4 por 1 más 3 por 3. Posición 2, 2. 4 por 2 más 3 por menos 5. 3 por menos 5. Posición 3, 3. 4 por 1 más 3 por 4. 4 por 1 más 3 por 4. Posición 3, 1. 2 por 1 más 1 por 3. 2 por 1 más 1 por 3. Posición 3, 2. 2 por 2 más 1 por menos 5. Más 1 por menos 5. Y posición 3, 3. 2 por 1 más 1 por 4. 2 por 1 más 1 por 4. Bien. Ahora simplemente hacemos esas operaciones. Me da 1 menos 15, que sería menos 14. En la posición 1, 2 me daría 2 más 25, porque menos por menos es más, lo que nos daría 27. Posición 1, 3. 1 menos 20, lo que me da menos 19. Posición 2, 1. 4 más 9, lo que nos da 13. Posición 2, 2. 8 menos 15, lo que nos da menos 7. Posición 2, 3. 4 más 12, lo que nos daría 16. Posición 3, 1. 2 más 3, que son 5. Posición 3, 2. 4 menos 5, lo que da menos 1. Y posición 3, 3. 2 más 4, lo que nos da 6. ¿Qué es curioso en el resultado que hemos obtenido? Pues lo más curioso de todo es que el producto de A por B me ha dado una matriz 2 por 2, el producto de B por A me ha dado una matriz 3 por 3. O sea, es imposible que estas matrices sean iguales. Eso significa que en general, el producto de matrices no es conmutativo. Eso es algo muy importante. No es conmutativo. O sea, esto es, el producto de A por B en general no es igual al producto de B por A. No tiene ni por qué tener el mismo tamaño, y en caso de que tenga el mismo tamaño, o sea, que las dos tengan el mismo número de filas y de columnas, tampoco tiene por qué tener los mismos números. En general, A por B y B por A no son iguales.
Es más, hay casos en los que se puede calcular A por B o se puede calcular B por A y el otro no se puede calcular. O sea, puede ocurrir perfectamente que uno de los productos se pueda calcular y el otro no se pueda calcular. ¿Vale? Bien, lo siguiente que veremos, siguiendo con esta exposición de las matrices, es cómo hallar la traspuesta y después cómo hallar la inversa de una matriz. Vamos a verlo entonces. Vamos a empezar por ver qué es la traspuesta de una matriz. Traspuesta, eso es una P, de una matriz. La traspuesta de una matriz significa simplemente que consiste, hallar la traspuesta, vamos a ponerlo desde el principio, hallar la traspuesta de una matriz, consiste en intercambiar las filas y las columnas de la matriz. Intercambiar las filas y las columnas de la matriz. O sea, consiste en coger las filas y escribirlas como columnas o coger las columnas y escribirlas como filas. Escribir las filas como columnas o las columnas como filas. Vamos a verlo entonces con un ejemplo. O sea, suponed, por ejemplo, que la matriz A es la 1, 3, 2, 5 menos 7, 4, por ejemplo. Una matriz que tiene dos filas y tres columnas. ¿Qué sería la traspuesta de la matriz A? Bueno, pues lo que voy a hacer es coger la primera fila y escribirla como primera columna. 1, 3, 2. Ahora cojo la segunda fila y la escribo como segunda columna. 5 menos 7, 4. También lo podéis entender como que he tomado la primera columna, 1, 5, y la he escrito como primera fila, o que he tomado la segunda columna, 3 menos 7, y la he escrito como segunda fila, o la tercera columna, 2, 4, la he escrito como tercera fila. Da lo mismo. O sea, podéis suponer que cogéis las filas y las escribís como columnas, 1, 3, 2, 5 menos 7, 4, o que tomáis las columnas 1, 5, 3 menos 7 y 2, 4 y las escribís como filas. Lo importante es que intercambiéis esa idea, o sea, la fila a columna o la columna a fila, ¿vale? La columna a fila. Claro, si la matriz original era una matriz M por N, si A pertenece a las matrices en general M por N con coeficientes reales, entonces la traspuesta de A pertenece a las columnas, o sea, a las matrices, N por M con coeficientes reales. Y esta es simplemente la idea de traspuesta. Escribir las filas como columnas o las columnas como filas de la traspuesta. Bien, vamos a ver ahora el concepto o la idea de inversa
de una matriz. Inversa de una matriz. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, para que una matriz tenga inversa, debe ser una matriz cuadrada. En primer lugar, debe ser una matriz cuadrada. En caso de que no sea una matriz cuadrada, o sea, en caso de que el número de filas y el número de columnas no sean iguales, no existe la inversa de la matriz. En segundo lugar, el determinante, esta palabra aún no la hemos oído, el determinante de la matriz debe ser distinto de 0. Distinto de 0. Ahora os explicaré cómo se calcula eso del determinante de la matriz. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, supongamos que tenemos una matriz A que fuera la 1, 2, 1, 1, 1, 2 y 2, 1, 1. Lo primero que voy a hacer es comprobar que es cuadrada. En efecto lo es porque es una matriz 3 por 3. Por tanto, es una matriz cuadrada. Ahora lo que voy a hacer es hallar el determinante de esta matriz A. El determinante de la matriz A es un número que está asociado a la matriz A. ¿Cómo se calcula ese número? Bueno, os voy a enseñar una manera de hacerlo, aunque más adelante veremos otras formas de hacerlo. Lo primero que hago es escribir la matriz A entre dos rayas verticales. ¿De acuerdo? No están muy verticales porque, bueno, al escribirlo así a mano alzada, pues no queda muy vertical. Pero dos rayas verticales. Y ahora aquí debajo voy a escribir las dos primeras filas de la matriz A que teníamos aquí. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a coger todas las diagonales que parten de la primera columna. Las diagonales que parten de la primera columna. Esos serán diagonales positivas. Lo que voy a hacer es multiplicar estos números. O sea, 1 por 1 por 1 me da 1. Más 1 por 1 por 1, que también me da 1. Más 2 por 2 por 2, que me da 8. A continuación voy a restar las diagonales que salen de la última columna hacia la izquierda. O sea, estas que estoy marcando en color malva o en color rosa. No sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo más bien malva, pero bueno, como lo veáis. Bien, entonces sería 1 por 1 por 2, lo que daría 2, 2 por 1 por 1, lo que daría 2, y 1 por 2 por 1, lo que también daría 2. ¿Vale? Entonces, haciendo la operación, nos daría 1 más 1 son 2, más 8, 10, menos 2 más 2 son 2, más 2, 6. Perdón, 2 más 2 son 4, más 2, 6. Al hacer la resta me da 4, que no es 0, es diferente de 0. Eso significa que esta matriz tiene inversa. ¿Cómo hallo la inversa de la matriz? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Yo lo voy a hallar por un método que se llama método de Gauss. Más adelante explicaré otra forma de hallar la inversa cuando explique los determinantes y veremos cómo lo podemos hacer de otra manera. Pero de momento lo voy a explicar por un método que se llama método de Gauss-Jordan o Jordan, como lo queráis pronunciar. Método de Gauss-Jordan. Bien, aquí voy a escribir la matriz A y a su derecha, aquí es una raya vertical, ¿de acuerdo?
a su derecha voy a poner la matriz de identidad de orden 3. ¿Qué es eso de la matriz de identidad de orden 3? Pues es una matriz que en la diagonal tiene unos, fuera de la diagonal tiene ceros y que es de 3 por 3, o sea, 3 filas y 3 columnas. ¿Por qué es 3 por 3? Pues porque la matriz A que yo tenía aquí era 3 por 3. Si esta matriz A fuera 2 por 2, pues sería 2 por 2. Si fuera 4 por 4, pues sería 4 por 4. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues voy a hacer algo muy parecido a lo que llamáis método de reducción. O sea, el método de reducción consistía en coger una variable e ir con ella haciendo ceros la misma variable en las diferentes ecuaciones de un sistema de ecuaciones. Aquí se trata de coger un elemento de la diagonal e ir haciendo ceros lo que hay tanto por debajo como por encima de ese elemento de la diagonal, en caso que por encima hubiera algo. En este caso, en el primer elemento de la diagonal, por encima no hay nada, por tanto voy a hacer cero lo que hay por debajo. ¿Cómo puedo conseguir un 0 aquí en la posición 2, 1? Bueno, como aquí hay un 1 y en la posición 1, 1 también hay un 1, lo que voy a hacer es que a la fila 2 le voy a restar simplemente la fila 1. A la fila 2 le voy a restar la fila 1 y escribiré el resultado en la fila 2. Luego, aquí en la posición 3, 1, ¿cómo puedo conseguir aquí un 0 utilizando la fila 1? Bueno, pues simplemente a la fila 3 le voy a restar el doble de la fila 1. Y voy a escribir el resultado en la fila 3. Haciendo esto, la fila 1 se queda como está. O sea, en la fila 1, como no he escrito ningún resultado de ninguna operación, la dejo como está. En la fila 2 tendría 1 menos 1, o sea, 0. 1 menos 2, o sea, menos 1. Y 2 menos 1, o sea, 1. Del lado derecho hago lo mismo, tendría 0 menos 1, o sea, menos 1, 1 menos 0, lo que me da 1, y 0 menos 0, lo que me da 0. En la fila 3 tendría 2 menos 2 por 1, o sea, 2 menos 2, lo que me da 0. 1 menos 2 por 2, o sea, 1 menos 4, eso me da como resultado menos 3. Y 1 menos 2 por 1, 1 menos 2, que me daría menos 1. En el lado derecho me quedaría 0 menos 2, o sea, menos 2. 0 menos 0, lo que daría 0. Y 1 menos 2 por 0, que es 0, o sea, 1. Aquí os podéis dar cuenta de una cosa. Este elemento que aparece aquí como primer elemento diferente de 0 en la segunda fila es negativo. A mí me gusta que sea positivo. Entonces, ¿cómo consigo que sea positivo? Simplemente cambiando aquí los signos de las operaciones. Si hubiera hecho menos fila 2 más fila 1, todos estos elementos de la segunda fila simplemente cambiarían de signo y ya conseguiría que este menos 1 que tenía antes se transformara en un 1. Entonces voy a quitar este más, porque ya es un 1, no hace falta poner el más. Lo mismo aquí del lado derecho y ya tengo el primer elemento positivo. Lo mismo pasa con este menos 3, me salió negativo. A mí personalmente me gusta que sea positivo. ¿Cómo consigo que sea positivo? Pues cambiando aquí el signo de las operaciones. Y aquí también lo obtendría positivo,
lo que ocurre es que todos los demás signos cambiarían, claro. O sea, este sería positivo, y este 1 de aquí se transformaría en menos 1. Bien, el signo más delante del número no hace falta ninguna, o sea que lo voy a borrar. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues me voy a pasar al siguiente elemento que hay en la diagonal. Y usando este elemento de la diagonal voy a tratar de conseguir un 0 aquí arriba, donde hay un 2, y voy a tratar de conseguir un 0 aquí abajo, donde hay un 3. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues fácil. A la fila 1 le restaré el doble de la fila 2 y escribiré el resultado en la fila 1, y a la fila 3 le restaré el triple de la fila 2 y escribiré el resultado en la fila 3. Con esto consigo lo siguiente. Tengo 1, 2, 1, perdón, 1, 2, 1 no. Un momentito, voy a hacer la operación. Tengo 1 menos 3 por 0, que es 1. Lo escribo aquí, en el elemento 1, 1. 2 menos 2 por 1, que es 0. Lo escribo en el elemento 1, 2. 1 menos 2 por menos 1, o sea, 1 más 2, que sería 3. Lo pongo en el elemento 1, 3. Ahora en el lado derecho tendría 1 menos 2 por 1, o sea, 1 menos 2, que es menos 1. 0 menos 2 por menos 1, esto es 0 más 2, que sería 2. Y 0 menos 2 por 0, o sea, 0. La segunda fila se queda como está. No he hecho ninguna operación que tenga que escribir en la segunda fila. Y en la tercera fila tendríamos 0 menos 3 por 0, o sea 0. 3 menos 3 por 1, o sea 0. Y 1 menos 3 por menos 1, o sea 4. Sería 1 más 3, 4. En el lado derecho tendríamos 2 menos 3 por 1, o sea, menos 1. 0 menos 3 por menos 1, esto es 3. Y menos 1 menos 3 por 0, esto es menos 1. Bien. Ahora, lo que hago es pasar al siguiente elemento de la diagonal. Y con este 4 voy a hacer 0 lo que hay por encima de él. El 3 que tengo aquí arriba y el menos 1 que tengo aquí en medio. ¿Cómo puedo conseguir que en esta posición haya un 0? Bueno, muy fácil. Primero hago el mínimo común múltiplo de los dos números. El mínimo común múltiplo del 3 y el 4 es 12. 12 entre 3 me daría 4. O sea que 4 lo multiplicaré por la fila 1, que es donde está este 3. 12 entre 4 me daría 3. Entonces 3 lo multiplicaré por la fila 3, que es donde está este 4. Así consigo que aquí haya un 12 y aquí también haya un 12. Y ahora simplemente resto las filas y escribo el resultado en la fila 1. Ahora, para conseguir aquí un 0, simplemente tendría que multiplicar la fila 2 por 4 y sumarle la fila 3, ya que aquí al multiplicar por 4 me daría menos 4 y al sumarle el 4 de la fila 3 me daría 0. Y eso lo escribiré en la fila 2. Me va a quedar entonces 4 por 1, que son 4, más 0 me da 4. 0 que viene de menos 3 por 0, que es 0. Luego, 4 por 0 es 0, menos 3 por 0 me da 0. 4 por 3 son 12, menos 3 por 4, que también son 12, me da 0. Y en el lado derecho tendría 4 por menos 1, que es menos 4,
Menos 3 por menos 1, que es más 3, me da menos 4 más 3, menos 1. 4 por 2 son 8, menos 3 por 3, menos 9, me da también menos 1. 4 por 0 es 0, menos 3 por menos 1 más 3, me daría 3. En la segunda fila tendría 4 por 0, que es 0, más 0, me da 0. 4 por 1, que es 4, más 0, me da 4. 4 por menos 1, que es menos 4, más 4, me da 0. 4 por 1, que es 4, más menos 1, me da 3. 4 por menos 1, que es menos 4, más 3, me da menos 1. 4 por 0, que es 0, más menos 1, me da menos 1. Y la tercera fila se queda como está, ya que en la tercera fila no voy a escribir ninguna operación, ningún resultado de ninguna operación. Ahora ya he conseguido una matriz que es diagonal. ¿Qué quiere decir que es diagonal? Pues que tiene números en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Mi objetivo es conseguir que aquí, en la diagonal, haya unos. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es la fila 1, dividirla entre 4 y guardar el resultado en la fila 1. La fila 2, dividirla entre 4 y guardar el resultado en la fila 2. Y la fila 3, dividirla entre 4 y guardar el resultado en la fila 3. Con eso obtendría 1, 0, 0, menos un cuarto, menos un cuarto, 3 cuartos, 0, 1, 0, 3 cuartos, menos un cuarto, menos un cuarto, y 0, 0, 1, menos un cuarto, 3 cuartos, menos un cuarto. Con esto ya tengo la inversa de la matriz A. La inversa de la matriz A es simplemente lo que he obtenido aquí a la derecha. Cuando aquí en el lado izquierdo obtengo la matriz de identidad, entonces en el lado derecho tengo la inversa de la matriz A. Menos un cuarto, menos un cuarto. A ver, un momentito. Bien. Y 3 cuartos, 3 cuartos, menos un cuarto, menos un cuarto, y menos un cuarto, 3 cuartos, menos un cuarto. ¿Cuál es la importancia de la inversa? Bueno, la importancia de la inversa es que cuando tú multiplicas A por su inversa, o cuando multiplicas la inversa por A, en este caso seguro que el producto va a ser conmutativo, o sea, da igual el orden, esto nos va a dar la matriz identidad de orden n. O sea, la matriz identidad n por n, la que tenga unos en la diagonal y ceros fuera de la diagonal. Esto quiere decir que si yo cojo la matriz A que tenía aquí al principio y la multiplico por esta matriz que es la inversa de A, o al revés, cojo la inversa de A y la multiplico por la matriz A, lo que me va a dar es esto de aquí, la matriz identidad, que es ni más ni menos que el elemento neutro del producto de matrices. Si yo multiplico la matriz identidad de orden 3 por cualquier matriz que tenga 3 columnas, ¿vale? Perdón, 3 filas, quería decir, en particular por esta de aquí o por cualquier otra que tenga 3 filas, al multiplicar esta matriz por una de 3 filas, me da la matriz de 3 filas que pongo aquí a la derecha. Entonces, esa es la importancia de la inversa. La inversa hace las veces del inverso de un número. O sea, si yo tenía, por ejemplo, el número 5, el inverso del número 5 era 1 entre 5. Cuando yo multiplicaba 5 por 1 entre 5, o multiplicaba
1 entre 5 por 5 me daba como resultado, evidentemente, 1. Pues aquí es lo mismo. Si yo multiplico la matriz A por la inversa de A, o multiplico la inversa de A por la matriz A, eso me da la matriz identidad. Igual que el número 1 era el elemento neutro del producto de los números reales, la matriz la matriz identidad de orden n es el elemento neutro del producto de matrices, ¿vale? Entonces, la inversa va a jugar un papel muy importante a la hora de despejar ecuaciones, porque la división de matrices no está definida. O sea, no existe como tal la división de matrices. Lo que sí existe es el multiplicar una matriz por su inversa. Pero esto ya veremos cómo se utiliza en un vídeo que haré a continuación.